Cordial saludo, yo soy Martín Rincón, estudiante del programa de Filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En cumplimiento de la actividad de la fase 4 del curso de genealogía, quiero hablarles en esta ocasión de la guerra contra las drogas en Colombia. Y para esto voy a tener en cuenta algunos conceptos filosóficos del método genealógico que fue desarrollado por Nietzsche y continuado por Foucault. He escogido este tema teniendo en cuenta que vivo en una de las regiones con más producción de coca en Colombia, la región del Catatumbo, donde las políticas antidrogas han sido aplicadas fuertemente, especialmente a la población campesina de esta región. Es por eso que voy a tener en cuenta en este video que la guerra contra las drogas en Colombia pues ha marcado su historia en cuanto a que ha generado sufrimiento en las poblaciones. Este sufrimiento se ha generado a partir de la política antidrogas, como por ejemplo la fumigación con glifosato, acción que lo que ha hecho es arrasar los cultivos de pan coger, dejando así sin soberanía alimentaria a las poblaciones. Otra de las acciones fuertes es los operativos de las fuerzas militares y de policías, donde se estigmatiza mucho al campesinado, al productor de hoja de coca, hasta el punto de encerrarlos en una cárcel por muchos años, privándolos así de la libertad y del desarrollo de una vida integral y en paz con la familia y con las comunidades. Pues bien, como dije, voy a utilizar el método genealógico y considero pertinente en esta ocasión conocer de qué se trata la genealogía. Para eso he elegido al autor Nufles CJ 2011, quien nos dice que la genealogía es un método de conocimiento, una forma de historia que da cuenta de la constitución de los saberes, de los discursos, de los dominios de objeto. Y también nos dice que la genealogía estudia el discurso, su formación dispersa, discontinua y regular a la vez. La genealogía busca deducir cómo algunas verdades han surgido a lo largo de la historia y cómo las relaciones de poder han intervenido en estos conceptos de verdad y en la fabricación de discursos y normas que nos hacen concluir que no existe un origen puro. Como podemos ver, la genealogía se enfoca en la historia en general. Aplicando el método genealógico nos damos cuenta que la verdad y el conocimiento no tienen un origen, que estos surgieron a lo largo de la historia y fueron impulsados por relaciones de poder. El método genealógico tiene que ver con buscar en lo más profundo y oculto de la historia aquellos testimonios que no convienen ser contados. Una vez conocido ya el método genealógico, quiero adentrarme a los orígenes de la guerra contra las drogas. Y uno de los conceptos de verdad que he traído para este video están relacionados con algunos artículos periodísticos que nos cuentan que la guerra contra las drogas en el mundo inició a partir de la Convención Única de 1961 de la Organización de las Naciones Unidas. Esta convención habla sobre los estupefacientes en el mundo. Y aquí quiero abrir un paréntesis para decir que con esta convención se empezó a estigmatizar la hoja de coca, la cual había sido hasta ese momento utilizada por muchas comunidades indígenas y para el uso medicinal en general de esas comunidades ancestrales. Y en Colombia se dice que la lucha contra las drogas empezó en el año de 1984 cuando fue asesinado el ministro Rodrigo Lara Bonilla por la denuncia a Pablo Escobar relacionados con los complejos cocaleros que se hallaron en sus propiedades. A partir de ese momento se empezaron a crear una serie de leyes, entre ellas está la ley de extradición contra los narcotraficantes, el Estatuto Nacional de Estupefacientes, que es la ley 30 de 1986, y el Plan Colombia, el cual pues ha estado presente en las últimas décadas y como dije al comienzo ha sido muy fuerte específicamente para las poblaciones campesinas, afrocolombianas y de indígenas. Este último año 2024 nos hemos dado cuenta que la guerra contra las drogas en Colombia no inició en el año de 1984 sino mucho antes, cuando en la década de los 70 Estados Unidos saca lo que se ha conocido como la lista negra, y en los cuales muchos altos funcionarios en Colombia pues fueron señalados en esa década de los 70 en la lista negra que sacó Estados Unidos. La sorpresa hoy es que desde ese tiempo, desde la década de los 70 hasta ahora, pues no se hizo nada contra los altos funcionarios
que estaban relacionados en esta lista y en los cuales aparece también vinculado Julio César Turbay, que fue posteriormente presidente de la República de Colombia. Con este relato nos podemos dar cuenta que desde la década de los 70 el poder político que ha administrado el Estado colombiano ha estado vinculado con el narcotráfico. Y muchos de estos políticos o líderes han utilizado ese discurso en contra de las drogas solo por adquirir más poder, porque en la práctica no se ven resultados positivos. Por el contrario, lo que han provocado es afectaciones a las poblaciones, como ya lo dije, campesinas, afrocolombianas e indígenas, haciéndoles perder la soberanía alimentaria, las tierras, se les han violado los derechos humanos y en el peor de los casos han perdido hasta la propia vida. Estas afectaciones han sido fruto de la estigmatización que se les ha hecho, de los señalamientos como narcotraficantes, criminalizando así a las personas y a las culturas también. Y lo peor es que los que han estado vinculados, los que han estado en las listas de narcotraficantes, pues lo que han hecho es permanecer en el poder y no les ha pasado absolutamente nada. Sé que no todos los políticos han estado vinculados en el narcotráfico y que a muchos por denunciar o a algunos por denunciar han terminado muertos, como es el caso que relaté del ministro Lara Bonilla. También sé que hablar muy duro de este tema en la actualidad es muy delicado. Sin embargo, son sucesos que han quedado en la historia y que gracias al método genealógico nos lo podemos encontrar. Al aplicar el método genealógico en esta problemática, nos damos cuenta que la historia y los triunfos que quieren contar quienes ostentan el poder no es verdadera, porque las estadísticas de desplazamiento, de muertes, de aumento de los cultivos de uso ilícito y de la producción de droga no disminuyen a pesar de la gran financiación que hacen tanto el Estado colombiano como algunos estados extranjeros como el de Estados Unidos. Es aquí donde vale la pena preguntarnos, bueno, y si las políticas contra las drogas en Colombia, esas políticas de represión no han funcionado, ¿por qué las siguen implementando? ¿Por qué permitimos que se sigan implementando en Colombia? Sabemos por la historia y por todas las estadísticas que estas políticas han fracasado completamente. Lo único que ha dejado estas políticas antidrogas es la contaminación y la destrucción del medio ambiente, el incremento del conflicto armado. Los índices de pobreza y desigualdad no mejoran, por el contrario, empeoran. Y un montón de problemas ha dejado esta política. Quiero invitarlos para que lean un artículo de la periodista Diana López Zuleta que escribió en el diario El País el 2 de octubre del 2022 y donde habla de que la guerra contra las drogas ha fracasado. Dice: la guerra contra las drogas, 50 años de muerte y fracaso. Hasta aquí esta intervención. Muchas gracias por la atención.